Buenos días. El día de hoy vamos a presentar a Frederick Bartlett. Nuestro grupo se compone por Esteban Mogollón, Valentina Higuera y yo, Mariana Sandino. Bueno, para iniciar vamos a hablar un poquito de quién es Sir Frederick Charles Bartlett. Él nació el 20 de octubre de 1886 en Gloucestershire, Oxford, y falleció el 30 de septiembre de 1969 a los 82 años. Bueno, él tenía un fuerte interés en lo militar, estaba muy influenciado por el periodo de la Segunda Guerra Mundial, también estudiaba el desarrollo de las habilidades de acción, teniendo alto interés en la actividad física, lo que relacionó mucho como en sus trabajos y en sus diferentes libros, y realizó estudios experimentales sobre la percepción, la formación de imágenes, el reconocimiento y el recuerdo. Sus principales influencias eran autores como Henry Head, Charles Myers y William Hills Rivers. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito como de su trayectoria. Otro punto importante para tratar es que Bartlett ocupó un lugar muy importante en el desarrollo de la psicología experimental en Gran Bretaña, específicamente en Cambridge. Eh, bueno, para iniciar la trayectoria, una vez se graduó de la secundaria, inició un curso a distancia en el University Correspondence College. Luego de esto, en 1909, obtuvo un BEA en filosofía en el año 1909, con la calificación de First Class Honors. Luego, fue tutor de filosofía en el University Correspondence College, esto en el año 1910. En 1911 obtuvo el título de Master in Arts in London University, con distinción en sociología y ética. En 1903 realizó sus primeras publicaciones dedicadas a la logística. Esto en un periodo entre 1913 y 1914. En 1914 ingresó a estudiar en el Saint James College y asimismo fue asistente de laboratorio de psicología de la Universidad de Cambridge. En 1913 ingresó a la Aristotelian Society y en 1914 fue director del Laboratorio de Psicología de Cambridge. Bueno, ahora tenemos que en 1922 fue profesor de psicopatología, psicología experimental y conducta animal en la Universidad de Cambridge. Bueno, también publicó una serie de libros de síntesis de la psicología y antropología y manuales sobre la psicología experimental. Entre estos libros tenemos La psicología y cultura primitiva, el que publicó en 1923, el Manual de la psicología experimental en 1925, Psicología y el soldado, 1927. Aquí tenemos en cuenta lo que expliqué al principio, que digamos tenía muy marcado como la época de la guerra. Study of Society, Methods and Problems, 1939. Bueno, en 1932 él publicó como su obra más importante, que es Remembering, a Study and Experimental and Social Psychology, que fue como sí, como el estudio más importante frente a como su teoría. En 1947 fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas está Princeton, Lovaina, Edimburgo y Oxford. Hasta 1948 fue editor del British Journal of Psychology y en 1952 se retiró de la Cambridge University. Bueno, ya adentrándonos un poquito más hacia la teoría de Bartlett, Bartlett trabajó principalmente con la memoria y esto fue lo que estudió y él propuso los esquemas. Él le dio definición como las construcciones psicológicas como representaciones mentales para formas de conocimiento complejo. Bartlett estudió el recuerdo de los cuentos populares y encontró que muchos de los recuerdos no eran precisos y que además las personas parecían modificar la historia basándose en cosas más familiares a ellas o cosas que pudieran entender más fácilmente.
Esto llevó a Bartlett a proponer que las personas tenían estructuras mentales inconscientes, los esquemas, que representan el conocimiento genérico que un individuo tiene sobre el mundo. Y a través de estos esquemas, el conocimiento antiguo influye en la información nueva. Bueno, los esquemas que propuso Bartlett actúan en la memoria de forma que ayudan al individuo a darle un sentido a los recuerdos y al organizar la información en categorías. Sin embargo, esta teoría se desarrolló mientras que la psicología estaba influenciada por los enfoques conductistas y asociacionistas, y por ende en esa época, al no existir compatibilidad, se desvaneció la teoría. Listo. Entonces, para terminar, la última parte sería como el experimento que hizo Bartlett. Y para antes de comenzar a dar un contexto, es que él compartía el método experimental con Ebbinghaus, pero le parecía que debía hacerse como en ambientes más naturales, utilizando estímulos y material significativo para las personas a las que se les fuera a hacer el experimento. Por esto, al momento de hacer su experimento, lo que hizo fue crear historias cercanas a las personas, a la vida diaria de las personas. Este método se le conoció como el método de la reproducción repetida y consistía en leer una historia y comprobar qué tanto se recordaba después de cierto tiempo y después de ciertas variables que se le ponían a la persona con la que se estaba experimentando. En las historias, en todas las historias que se presentaron, siempre hubo cuatro variables, bueno, cuatro características que todas cumplían. Una era que pertenecía a una cultura y ambiente social alejado de la cultura británica, o sea que no estaba tan cerca a las personas a las que se les hacían los experimentos. La segunda es que los incidentes que se describían no estaban interconectados. Esto se hacía para ver cómo los participantes intentaban rellenar esa información o qué pasaba con esa falta de conexión cuando lo leían. La tercera es que habían acontecimientos dramáticos para hacer como que hubieran imágenes vividas en los participantes. Y la última es que al final de todas las historias se introdujo un elemento sobrenatural para comprobar o ver si esto llega a afectar como la memoria de las personas, si lo recordaban más, si lo recordaban menos. Entonces, en lo que se basó su experimento fue en reunir gente, hacer historias que cumplieran estas cuatro características, hacer que las personas las leyeran y a cada persona hacerle como ciertas dificultades al momento de su lectura. Y lo que se consiguió al final, él lo clasificó como cuatro resultados. El primero, omisiones, que es que los participantes no recuerdan la información que no les pareció lógica y que les pareció difícil de comprender. La segunda fueron las racionalizaciones, que es que los participantes a veces añaden nueva información con el fin de intentar que todo sea más fácil de comprender para ellos. La tercera, transformaciones del contenido. Algunos nombres que no resultan familiares se tornaron en otros para que fuera más fácil de comprender. Y el último es tema dominante, que algunos adquieren un valor dominante, mientras algunos temas adquieren como un valor mayor, mientras que otros adquieren un valor menor. Entonces se recuerdan más fáciles unos temas que otros vistos en la lectura. A las conclusiones que se llegaron es que a la primera vez que se les preguntó a las personas, después de que leyeron solo una vez las historias, el cómo las contaron fue más vívidamente, más precisamente. Otra es que cuando se repite con mayor frecuencia, sus elementos se vuelven más claros y hay poco cambio en los sucesos de los eventos. En cambio, cuando se repite pocas veces las historias, se omiten detalles, se simplifica y se transforman los eventos para hacerlos más simples y familiares a la persona. La influencia de aspectos afectivos de la persona, o sea, como la persona ha vivido ciertos eventos, también cambia el cómo llega a recordar todos los eventos. Y esas son. Barthes también reconoció el aspecto activo del individuo al recordar la historia, ya que, como dije, también influían las experiencias y las expectativas de las personales al momento de leer la historia. Eh,
Entonces las personas interpretaban y recordaban las historias, encajándolas en sus propios esquemas mentales, y cuando no cuadraban o no encajaban en ellos, las cambiaban para que lograra encajar. Y en eso se basó pues su experimento y para mostrar cómo funcionaba la memoria. Estas fueron las referencias que utilizamos y muchísimas gracias.